No te darás ni cuenta cuando termine de leer esto porque desde la primera línea voy a meterte de lleno en una historia que huele a bomba, a billetes, a estrategia y a fútbol del bueno, con sus protagonistas, sus maniobras entre bambalinas y ese toque de ironía que te hará sentir más de una vez mientras dices anda ya, y luego pues, ¿y si sí? Imagina que estamos a finales de enero de 2026 y que, de repente, el mundo del fútbol explota con un titular que nadie veía venir. El Paris Saint-Germain está listo para pagar la cláusula de rescisión de una estrella del Real Madrid y llevársela con todo pagado, sin siquiera pasar por interminables negociaciones. Algo así no se veía desde que Florentino Pérez dijo que, no, Mbappé no viene este año y al final fue ofrecido como caviar en la mesa de los blancos una y otra vez con cada ventana de mercado que pasaba. Antes de que tu cerebro se empeñe en buscar en tu timeline de Twitter o en marcas si esto es real o un delirio de mercado como tantos otros, déjame decirte que lo que vas a leer aquí no es simplemente un rumor de esos que mueren tras una semana de debates en tertulias deportivas, sino un relato articulado, con contexto, con ironía fina, con datos, historia, economía, política de clubes, con un sabor a negociaciones de alto voltaje. Mientras te adentras en estas palabras, ten en mente que cuando hablamos de cláusulas, de fichajes y de grandes clubes, estamos hablando no solo de fútbol, sino de estrategias globales, de marcas, de inversiones, de expectativas de millones de aficionadas y aficionados que viven y sienten con intensidad cada movimiento en este ajedrez gigante que es el mercado de fichajes europeo. Ahora respira y sigue leyendo, porque lo que viene es jugoso. El Real Madrid, ese gigante con historia plagada de galácticos y de operaciones que han hecho historia, siempre ha sido protagonista en las grandes movidas de fichajes, ya sea lanzando el primer golpe o respondiendo con firmeza cuando otro club intenta mover sus fichas más valiosas. El Paris Saint-Germain, por su parte, tiene un modus operandi distinto. Nacido de una inyección financiera que lo catapultó de ser un equipo de rango medio a un pretendiente serio en la élite europea, su fórmula ha sido conocida. Fichar estrellas navegando entre cláusulas, salarios estratosféricos y una visión de equipo que, cuando funciona, arrasa competiciones locales y cuando no, genera debates intensos en cada balón perdido o partidos en el tan ansiado trofeo de la Champions League. Y en esta historia que estás a punto de desentrañar hay un jugador en el centro de todo, un jugador que no está en el primer plano de los focos de prensa cada día, pero que hoy se ha convertido en la pieza más codiciada de este tablero internacional. Un mediocampista cuya proyección y rendimiento no solamente han puesto de acuerdo a analistas, técnicos y scouts, sino que han despertado el interés no solo de clubes gigantes, sino de una máquina como el PSG que estaría dispuesto a activar su cláusula de rescisión con un cheque gordo, con cifras que harían sonreír a cualquier directivo. Imagínate a ese jugador caminando por el Bernabéu, con la camiseta blanca, y de repente, ¡boom!, un jet privado desde París en el horizonte para llevárselo. Ahora bien, cuando digo cláusula de rescisión, la mayoría de gente piensa inmediatamente en España, en ese mecanismo legal por el cual cualquier club puede activar una cláusula y comprar la libertad de un jugador sin negociaciones interminables. Pero en Francia la cosa no es tan simple. La normativa de la Ligue 1 no permite cláusulas de rescisión como las conocemos en España. De hecho, muchos contratos en clubes como el PSG no incluyen una cláusula de salida tradicional. Entonces, ¿cómo es posible que estemos hablando de una operación así, de que París va con todo por una estrella merengue y que incluso pague una cláusula? Aquí es donde entra lo interesante, porque nos obliga a entender el funcionamiento y las grietas de las reglas de mercado, a comprender que los clubes pueden acordar condiciones secretas, vinculaciones especiales en contratos o pactos con el jugador que, sin llamarse estrictamente cláusula de rescisión, funcionan como tal cuando hay suficiente dinero sobre la mesa y un interés transparente por ambas partes. No voy a decir que esto ya está firmado, sellado y con el avión esperando en la pista. Pero si te voy a contar cómo se ha llegado a este punto, quién es ese jugador en cuestión, porque Madrid podría plantearse dejarlo salir y porque el PSG, con su entrenador Luis Enrique al mando, no solo está dispuesto a intentarlo, sino que lo está haciendo con una determinación que no se veía desde sus intentos anteriores por figuras de renombre mundial. Primero, hablemos del jugador. No es un goleador de 40 tantos por temporada ni un delantero que enamore a primeras. Es un mediocampista, menudo, con visión de juego, con esa mezcla rara de creatividad, trabajo defensivo y sentido táctico que hoy en día solo unos pocos en el mundo manejan con maestría. Este tipo de jugadores no siempre enamoran a primera vista en las estadísticas más básicas como goles o asistencias, pero cuando miras los mapas de pase, los datos de toma de decisiones bajo presión o la manera en que controlan el ritmo de un partido, se entienden las cosas de otra manera.
Y resulta que este mediocampista ha sido fundamental para su equipo, capaz de dictar tempo, de frenar ataques rivales y de conectar transiciones con precisión quirúrgica. Dicho de otra forma, es el tipo de jugador que hace que el motor del equipo funcione sin hacer ruido, hasta que un día te enteras y piensas, ¿cómo no lo habíamos visto antes? Es ese perfil que enamora a técnicos exigentes, a directores deportivos con visión, claro, a clubes dispuestos a gastarse mucho dinero para ajustarse las tuercas al más alto nivel. No mencionaré el nombre directamente, porque en el mundo del fútbol de hoy los nombres se convierten en titulares antes de tiempo y las historias se distorsionan en cuestión de horas. Pero si te diré que este mediocampista tiene contrato con el Real Madrid, es querido por su afición y está en ese momento de su carrera donde su valor técnico, emocional y económico está en su punto más alto. El Madrid, tradicionalmente, protege como un tesoro sus piezas clave. Sin embargo, también sabe cuándo es inteligente escucharlas si es que el jugador quiere un nuevo desafío, y mucho más cuando la oferta es, literalmente, irresistible. Imagina una cláusula cifrada en una cantidad importante pero alcanzable para un club como el PSG, un club que no solo quiere estrellas, sino también equilibrio en la plantilla, juventud combinada con experiencia en hombres que puedan competir en Europa año tras año sin tener que sacrificar la lógica financiera en el proceso. Las negociaciones, como siempre, no son lineales. Unos días todo parece tranquilo y silencioso, y al siguiente los asesores, agentes y directivos están citados a reuniones secretas en hoteles de 5 estrellas, cada uno con su carpeta de cifras, cláusulas, condiciones y bonus extra que podrían convertir la operación no solo en un fichaje, sino en una declaración de intenciones. Porque, claro, cuando un club como el PSG se plantea pagar una cláusula de rescisión de un jugador de otro gigante europeo, no lo hace pensando en un cambio de aires para el jugador únicamente. Lo hace pensando en el mensaje. Estamos aquí, queremos competir con los mejores, y no vamos a escatimar en esfuerzo ni en recursos para conseguirlo. Es una forma de decirle al mundo que no se conforman con la estabilidad local, ni con trofeos nacionales, ni siquiera con la presencia en semifinales de la Champions. Lo que quieren es el título europeo, el máximo galardón, y para eso necesitan piezas que hagan la diferencia, aunque sea en silencio, en el centro del campo, controlando el ritmo de cada partido como un maestro invisible. Y aquí es donde entra el otro aspecto crucial de esta historia, la personalidad de Luis Enrique, el entrenador del PSG. No estamos hablando de un técnico cualquiera ni de alguien que va aceptando ofertas sin pensar en la estructura del equipo. No, hablamos de un estratega que entiende que el fútbol moderno exige versatilidad, control, inteligencia táctica y esa mezcla de músculo y cerebro que solo ciertos mediocampistas pueden ofrecer. Si un club quiere competir de tú a tú con los gigantes de la Premier, con los colosos de España y con los clásicos de Italia, necesita un mediocampo que no solo detenga ataques, sino que los inicie con precisión quirúrgica. Y ahí es donde este jugador encaja como una pieza maestra en un mosaico finamente diseñado. Ahora, sé lo que puedes estar pensando. ¿Y el Real Madrid? ¿Por qué dejaría ir a un jugador así? Buena pregunta. El Madrid no es el tipo de club que se desprende fácilmente de sus talentos más prometedores. Pero tampoco es un club que rehúye de oportunidades financieras inteligentes cuando éstas se presentan en el contexto correcto. Además, la Casa Blanca tiene una tradición muy clara de planificación a largo plazo, de saber equilibrar su plantilla, de promover jóvenes talentos cuando es necesario y de mantener un equilibrio entre experiencia y renovación constante. Si llega una oferta que satisface no solamente al club sino también al jugador, y si la operación permite a Madrid reforzar otras áreas del equipo con fichajes de alto impacto, entonces la ecuación deja de ser un no rotundo y se convierte en un pues, vamos a escucharlo. Y tú ahí sentado pensando en la lógica fría de los clubes, cuando de fondo están las pasiones de millones de aficionadas y aficionados que viven cada movimiento como si fuera personal. Ese es el verdadero drama del mercado de fichajes, cruces de intereses, de emociones y de objetivos. Un club sueña con domesticarse el trono europeo, otro quiere mantener su hegemonía local, otro ve una oportunidad de oro para vender al precio justo, y en medio de todo eso está el futbolista, con sus propios sueños, su carrera por delante y ese mágico equilibrio entre lealtad a su club actual y la aventura que podría representar jugar en otra liga bajo otro sistema de juego. Y si ya estás flipando con todo esto, suscríbete, porque lo que viene ahora te va a dejar aún más enganchado. Porque no se trata solo de un fichaje, sino de una estrategia global que podría cambiar el equilibrio de poder en el fútbol europeo durante los próximos años. Estamos hablando de cifras altísimas,
de negociaciones que involucran no solo cláusulas sino bonificaciones, acuerdos paralelos, paquetes comerciales y estrategias de marketing que harán que este fichaje trascienda más allá del césped. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario convencional, porque aquí desgranamos no solo lo que pasa, sino el porqué de cada movimiento, la lógica, la estrategia y sí, también ese toque de humor sutil que te hace sentir más de una vez mientras lees. Este posible movimiento del PSG, si se concreta, sería uno de esos momentos históricos que recordaremos dentro de años. Un club francés pagando la cláusula de un jugador de uno de los clubes más legendarios del mundo no es algo que suceda todos los días. Es un golpe sobre la mesa, una declaración de intenciones y una muestra de que en fútbol, como en la vida, a veces hay que arriesgar para ganar. Y mientras tú te quedas con la boca abierta imaginando el impacto en las alineaciones, en los debates de VAR y en las cifras de camisetas vendidas en París y Madrid, recuerda que detrás de cada gran fichaje hay una historia compleja, fascinante y llena de giros inesperados. Porque en el fútbol, como en la vida, nunca sabes cuándo va a sonar la campana anunciando que todo ha cambiado. Y cuando eso sucede, mejor estar atento, porque los mejores momentos y las mejores historias suelen llegar cuando menos te lo esperas. Porque mientras pensamos en el impacto que tendría este posible fichaje, conviene detenerse y mirar los engranajes que permiten que algo así sea siquiera imaginable. No estamos hablando de un simple intercambio de camisetas ni de un apretón de manos en la sala de juntas. Hablamos de un laboratorio de decisiones estratégicas, donde cada número, cada cláusula, cada palabra pronunciada en una reunión confidencial tiene potencial de inclinar la balanza. Los clubes como el PSG y el Real Madrid manejan esto con la precisión de relojes suizos. No se deja nada al azar, y mucho menos cuando hablamos de un jugador cuyo valor deportivo y de marca es, por decirlo suavemente, astronómico. Tomemos, por ejemplo, la cláusula de rescisión misma. Para la mayoría, es solo un número en un contrato, un simple monto que, si se paga, permite a un jugador liberarse automáticamente de su club. Pero detrás de esa cifra hay meses, a veces años, de planificación. Los contratos de futbolistas de élite se construyen como fortificaciones. Escalas salariales, primas por objetivos, derechos de imagen, bonos por títulos y un largo etcétera que, en conjunto, forman un ecosistema económico capaz de sostener a un jugador y al club alrededor suyo. Una cláusula no es capricho. Es un mensaje implícito, un precio que dice esto es lo que vale nuestra pieza más preciada, y quien lo quiera que lo demuestre con hechos. Activarla no es solo un gasto, es una declaración de intenciones. En el caso del PSG, el cálculo es incluso más complejo. Su política deportiva no consiste solo en comprar talento, consiste en invertir en impacto inmediato. Cada jugador adquirido no solo debe mejorar el equipo sobre el césped, sino también aumentar la visibilidad del club, fortalecer acuerdos comerciales, en algunos casos, influir en la dinámica de la liga. Así, pagar la cláusula de un jugador del Real Madrid no sería un gasto aislado, sino un movimiento estratégico que cambia la narrativa del club frente a Europa entera. Es un doble mensaje. Al Madrid, que les recuerdas que el PSG está dispuesto a competir con los más grandes, y al mundo, que sigue siendo un contendiente serio para cualquier torneo de élite. Pero la operación no depende únicamente del dinero. Ahí es donde entra la delicada danza de las negociaciones personales. El jugador no es un peón. Su opinión, su disposición y su entusiasmo pueden ser tan determinantes como cualquier cifra en un contrato. Los asesores, los agentes e incluso familiares se convierten en piezas clave de un ajedrez que no se juega solo con billetes. Cada llamada, cada reunión en discreto hotel parisino, cada mensaje cifrado entre directivos tiene un efecto acumulativo que puede cambiar la postura del jugador y, por extensión, la de su club. Un sí o un tal vez a tiempo puede ser más valioso que cualquier cifra de rescisión. Porque en la práctica, sin el acuerdo del jugador, no hay fichaje posible, por mucho dinero que haya sobre la mesa. Luego está el factor técnico, que muchos fans subestiman pero que los clubes no pueden ignorar. Este mediocampista en particular no solo tiene números de impacto, tiene inteligencia táctica. Sabe leer el juego, anticipar movimientos, cubrir espacios que otros ni siquiera ven y, a veces, ser la pieza que convierte la defensa en ataque sin que nadie note el momento exacto de la transición. Un club como el PSG, que busca no solo resultados inmediatos, sino también estabilidad táctica, sabe que sumar a un jugador así significa reforzar todo el entramado del equipo. No es un fichaje ornamental, es un refuerzo que cambia el ADN del equipo en cada partido. También hay que hablar del timing.
Que el PSG considere activar la cláusula ahora no es casualidad. Cada mercado de fichajes es un ecosistema propio, donde las ventanas de oportunidad, la situación financiera de los clubes y el rendimiento de los jugadores se alinean de manera casi geométrica. Pagar la cláusula en este momento tiene un efecto multiplicador. Evita que otros clubes entren en la puja, asegura que el jugador esté disponible para incorporarse de inmediato y mantiene el impulso mediático, que en el fútbol moderno es casi tan importante como el rendimiento en el césped. Los clubes saben que el factor sorpresa puede ser tan valioso como el talento mismo. Y en este caso, el PSG juega con ventaja, porque no está solo moviéndose rápido, sino también moviendo a todos los demás jugadores del mercado a su alrededor. Finalmente, no podemos ignorar el aspecto simbólico. Activar esta cláusula y hacerse con un jugador del Real Madrid no es solo un asunto deportivo, es un acto cargado de mensaje. Es un recordatorio de que el PSG no se conforma con el segundo lugar, que está dispuesto a desafiar jerarquías históricas y que su ambición no tiene límites locales. Para los seguidores del club, significa esperanza, expectativa y una narrativa que promete acción y espectáculo. Para los del Madrid, significa un golpe de atención, un recordatorio de que incluso los gigantes deben vigilar de cerca sus activos más preciados. Cada detalle, cada cifra y cada decisión en esta historia tiene peso. Desde las reuniones discretas hasta las cifras que circulan en los despachos, desde la personalidad del entrenador hasta la disposición del jugador, todo forma un entramado complejo que convierte un simple fichaje en un fenómeno global. Y mientras nosotros lo desmenuzamos con calma, los protagonistas de este drama estratégico mueven sus piezas con precisión quirúrgica, conscientes de que cualquier error puede tener repercusiones que se extienden más allá del césped, hasta las salas de juntas y los titulares de los periódicos. Si te está gustando este análisis, mantente atento, porque cada detalle que desglosamos aquí tiene su correlato en el impacto que veremos cuando se confirme la operación. El PSG no solo va por un jugador, va por control, estrategia y visibilidad, y cada paso está calculado para maximizar el efecto. En el fútbol moderno, los fichajes no son simples transacciones. Son movimientos que combinan economía, táctica, psicología y espectáculo en un solo paquete. Y este, amigos, es uno de los casos más claros de cómo se juega esta partida de alto nivel. Vale, sigamos profundizando, porque hasta aquí solo hemos tocado la superficie de lo que está ocurriendo tras bambalinas. Para comprender la magnitud de esta operación, hay que mirar cada engranaje con lupa, y eso implica examinar cómo se estructuran los contratos de élite, cómo los clubes negocian en secreto y cómo se calculan los riesgos y beneficios desde todos los ángulos posibles. Empecemos por el contrato en sí. No es un simple folio firmado con una cláusula y listo. Estamos hablando de un documento extenso, detallado y extremadamente técnico, redactado por abogados deportivos especializados que conocen cada resquicio de la normativa española y europea. Dentro de él, la cláusula de rescisión aparece como la estrella visible, pero alrededor de esa cifra hay todo un entramado de estipulaciones que garantizan seguridad tanto al club como al jugador. Bonificaciones por objetivos, primas por partidos jugados, cláusulas de comportamiento, derechos de imagen, límites de salario, ajustes según participación en torneos europeos. Cada línea tiene un propósito concreto y un efecto real sobre la operación. Activar la cláusula es solo el primer paso. Luego viene la armonización de todos estos elementos con el club que ficha, y eso no es trivial. Ahora piensa en el papel de los agentes y asesores. Ellos no solo negocian dinero, también negocian términos intangibles. ¿Cuánto control tendrá el jugador sobre su agenda, su presencia mediática, las decisiones tácticas que puedan influir en su rol en el equipo y en algunos casos incluso aspectos de vida personal, como traslado de familia, residencia y escuela de hijos? Todo esto puede parecer accesorio, pero en el fútbol de élite, un jugador contento fuera del campo rinde mucho más dentro de él. Un club como el PSG sabe esto, y por eso no se limita a ofrecer un cheque gordo. Ofrece un paquete integral que hace que la decisión de mudarse sea atractiva en todos los niveles. Otro detalle crítico es la interacción entre club y jugador actual. El Madrid, por ejemplo, no es ingenuo. No solo vigila las cifras, sino también las señales que el jugador pueda dar sobre su intención de quedarse o de irse. Cada conversación entre director deportivo, entrenador y jugador puede influir en la percepción del PSG sobre la viabilidad de la operación. Es un delicado equilibrio. Presionar demasiado puede enfadar al jugador o al club, ser demasiado pasivo puede dejar escapar la oportunidad. Por eso los contactos suelen ser sutiles, medidos, a veces codificados incluso a través de intermediarios, para que las posiciones queden claras sin quemar relaciones ni afectar la moral de la plantilla.
Luego está la logística interna del PSG. Para un fichaje así, no basta con activar la cláusula y preparar un contrato. El club analiza cómo encaja al jugador en la plantilla existente, cómo se integrará con otros mediocampistas, qué impacto tendrá en la química del vestuario, cómo afectará la rotación, cómo influirá en la carga de trabajo de otros jugadores, por supuesto, cómo se puede optimizar su rendimiento en los partidos más importantes. Cada entrenamiento, cada simulación táctica, incluso cada partido de preparación sirve para anticipar cómo se maximizará la inversión. Aquí entra la ingeniería deportiva. No es solo fútbol, es ciencia aplicada al rendimiento colectivo. No podemos olvidar tampoco el factor financiero a largo plazo. Activar una cláusula no es un gasto aislado, es un compromiso económico que se extiende durante años. El PSG no solo calcula el impacto inmediato, sino también cómo afectará a su balance, su capacidad de fichajes futuros, su margen salarial y su estabilidad económica frente a las regulaciones de la UEFA. Por eso es vital que la operación sea sostenible. El club evalúa escenarios de ingresos por merchandising, patrocinios y resultados deportivos, y todo esto influye en la decisión final. No es un impulso, es un movimiento planificado al milímetro. Un detalle que muchos fans pasan por alto es la influencia mediática y de marca. Este jugador, además de su valor deportivo, tiene un perfil de imagen muy atractivo, lo que convierte la operación en un golpe de efecto publicitario. Cada anuncio, cada fotografía, cada interacción con medios se calcula para maximizar la repercusión y el retorno de inversión indirecto. En el fútbol moderno, el marketing es parte del contrato. Un fichaje así no solo genera goles y asistencias, sino también exposición global que se traduce en patrocinios, derechos televisivos y ventas de camisetas. Finalmente, hay un aspecto psicológico y estratégico que no siempre se aprecia desde fuera: la presión que ejerce la sola existencia de la cláusula. Saber que cualquier club puede activarla en cualquier momento genera tensión interna en el equipo, afecta decisiones de entrenadores y fuerza a los directivos a planificar con anticipación. Para el Madrid, es un recordatorio constante de que deben proteger a sus jugadores, gestionar sus contratos inteligentemente y anticipar movimientos del mercado antes de que se conviertan en crisis. Para el PSG, es un incentivo. La cláusula es un camino claro hacia el objetivo, siempre y cuando se gestione con precisión y discreción. Cada uno de estos elementos, contrato, agente, club, logística, finanzas, imagen y estrategia psicológica, es una pieza del rompecabezas que convierte un fichaje de alto nivel en una operación compleja y fascinante, que va mucho más allá de lo que los titulares de prensa nos muestran. Es un ballet de cifras, personalidades, tácticas y oportunidades que se mueve al ritmo de la precisión y la planificación. Y mientras todos observamos desde fuera, la maquinaria funciona a toda velocidad, sin errores, calculando cada impacto como si se tratara de una partida de ajedrez entre gigantes.